Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Bueno, comencemos entonces. Hoy vamos a ver serpiente. Serpiente. Vamos a empezar siempre desde los más simples hasta los más complejos. Por ejemplo, tenemos en Apocalipsis 22. Siempre vamos a comenzar desde lo más simple para que esto nos vaya direccionando y de esta manera viendo los versículos que son un poco más complejos de entender. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bueno, aquí está muy claro qué significa serpiente, es diablo y Satanás. Por lo cual, en Apocalipsis 12:15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. También, en el mismo contexto de Apocalipsis, representa el diablo, o en este caso, la obra del diablo. Después, lo mismo en Apocalipsis 12:14. Todo Apocalipsis dice, en Apocalipsis 12:9 leemos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, serpientes, en estos 4 textos, 3, 4 que vamos leyendo de Apocalipsis, es literalmente Satanás. O sea, es una simbología casi exclusiva de Satanás. ¿Será exclusiva? ¿O significará algo más serpiente? No, creo que algo más. Aparte vimos tantas simbologías que ya estoy un poquitito aprendiendo. Ah, estás aprendiendo, bueno. Pensé que todavía estabas en veremos. A ver, leamos entonces Santiago 3:7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Bueno, este pasaje es meramente descriptivo, aparenta ser, porque no está haciendo hincapié en esto como símbolo, sino está haciendo hincapié esta sería como una simbología de una expresión. La expresión en sí tiene una simbología, pero podríamos ver aquí que sí tiene algún significado serpiente, y es porque pone bestias, aves y serpientes y seres del mar. Cuando pone serpientes era una de las cosas más bravas y más difíciles de domar. Un caballo se puede domar, un buey se puede domar, y así todo lo que pensamos se puede domar. Pero dice, hasta de serpientes, dice, toda naturaleza de bestias y de aves, y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Es decir, pone aquí como algo que es domable, es posible, pero es muy difícil. Son algunas de las serpientes que pueden ser encantadas nada más. Hay otras serpientes que no. Entonces, aquí serpientes representaría algo muy difícil de controlar, ¿no? Sería, después obviamente tiene una simbología en sí la expresión, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de expresiones. Vamos a leer 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bueno, aquí también es suficientemente explícito qué significa serpiente. Astucia. Sí. Engaño, astucia. ¿Sí? Engaño y astucia. Vamos a ver en la próxima página. 1 Corintios 10:9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Bueno, dice que aquí fueron presas de las serpientes. Las serpientes en este caso entonces representan como juicios de Dios, porque estas fueron, dice, enviadas por Dios. Eran juicios de Dios, pero con un juicios de Dios para arrepentimiento. No es lo mismo un juicio de Dios para condenación, o un castigo de Dios, sería la palabra más correcta. En este caso fue un castigo de Dios para arrepentimiento, no un castigo de Dios para condenación. Serpientes representan eso. Seguimos. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué representa serpiente aquí? Representa
serpiente representa la victoria sobre el veneno o el pecado o lo malo. La serpiente en un asta, porque aquí dice que como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, alguna persona o algún amigo que no conoce la historia pensará que la levantó con una mano. No, la levantó en un asta, como en un palo de bronce, y ahí estaba la serpiente. Y dice, así es necesario que sea levantado, que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces aquí la serpiente representa victoria sobre el que te destruye, victoria sobre el destructor. Les recordamos a los amigos que en el desierto el pueblo comenzó a murmurar, a portarse mal, y Dios le mandó serpientes ardientes para que los picasen y muriesen. Moisés se hizo una serpiente de bronce y Dios le dio la palabra diciendo, hazte la serpiente de bronce y dile al pueblo, todo el que sea picado por la serpiente, si va y mira la serpiente colgada en esa asta de bronce, la serpiente de bronce, en el asta de bronce, el veneno no le va a hacer efecto y se va a salvar, no va a morir. Bueno, esta es una figura de Cristo. Cristo es hecho maldición, vence al veneno del pecado, vence a la muerte, y todo aquel que mira ahora a Cristo con esa fe suficiente es perdonado del pecado, y el veneno del diablo y las maldiciones del diablo no nos hacen absolutamente nada y no nos llegan a nuestras vidas. ¿Entendemos? Sí. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Bueno, sigamos. Lucas 11:11. Sí. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Bueno, serpiente, aquí tenemos que tomarla en el contexto, porque dice, ¿qué padre si su hijo le pide pan, le da una piedra? El pan dice que lo está comparando con la piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Se supone que está hablando de contraposición, no está hablando de que la serpiente va a ser para comer. Quiero que me entiendan. Nosotros siempre en un texto, espero que me sigan, sé que es un poquito difícil, trato de bajarlo lo más que puedo. Nosotros en un texto tenemos que entender cuál es la técnica que está usando el autor o el que está hablando. En este caso está diciendo, ¿cuál es la técnica? La técnica es una contraposición opuesta aquí. O sea, es decir, buscar el opuesto total. Fuego, agua, luz, oscuridad, bueno, malo. Porque si hubiese dicho, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da un pedazo de cuero de una vaca? Entonces ahí no sería tanto lo opuesto, porque tal vez el cuero de la vaca lo puede hervir, se puede hacer una sopa, o una pata, o un hueso pelado, por ejemplo. Mi padre me contó una historia muy curiosa, que dice que hace muchos años existían, la gente con escasez que había, dice que su mamá le contaba que las vecinas le pedían el gustador, y que ellos cuando carneaban un animal, había un hueso, que era un hueso grande de la vaca, y ellos lo usaban para hervir o para hacer sopa. Entonces ponían ese hueso y claro, el mismo hervor del agua le sacaba el gusto a ese hueso, y el gusto del hueso quedaba en esa sopa, ¿no? Entonces dice que a veces se pedían entre vecinas, decían, vecina, no me presta el gustador. Entonces era un hueso que lo ponían para hervir como una especie de puchero, como no tenían el dinero para comprar, o bien nadie había carneado un animal en esos días, entonces tenían que darle gusto a la sopa, ponían unas verduras y le ponían un hueso sería como el caldito, ¿no? Claro. Sería como lo que le da el gusto al caldo. En este caso la técnica que usa el autor es de contraposición, no está diciendo, o el autor, en este caso Cristo, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, podríamos haber puesto, le da pasto, por ejemplo, o le da trigo crudo? No estaría usando un efecto de contraposición opuesta. Aquí le dice pan, piedra, es decir, algo que se come y se disfruta, que tiene forma y peso, contra algo que tiene forma y peso, que te va a romper la cabeza y te rompe los dientes y no sirve absolutamente para nada. Entonces, escuchando lo que dijo en la primera mitad del versículo, con esa misma matriz tenemos que seguir entendiendo cuál es el sentido de la segunda parte. Si yo a alguien le pregunto,
esta serpiente a la que se refiere Cristo es una serpiente muerta. ¿Qué me diría alguien? No sé, vos decime lo que sí o no. Es una opinión personal. Creo que sí, yo en mi opinión personal creo que sí, porque después dice, en lugar de pescado le dará una serpiente. O sea que se la podría cocinar a la serpiente. No, o sea, obviamente que no. Pero si las serpientes se comían antes y se comen ahora. Pero en esa época no Era, sé. obviamente, además era un animal inmundo para ellos. Claro, No se lo podía comer. pero sí tenés razón, hay lugares del mundo donde sí se come serpiente. Aquí también se comen, la gente del campo come serpientes. Entonces, cuando está hablando el Señor de una contraposición tan opuesta, hay que ver el segundo texto como dice, sí o sí pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Entonces, aquí serpiente se puede tomar en el punto que le tira una serpiente para que coma algo que es inmundo, pero si su hijo tiene hambre, evidentemente la va a comer igual. Porque ante extrema necesidad la gente comía cualquier cosa, llegaban a comer estiércol, llegaron a comerse hasta sus propios hijos, en la Biblia. O sea, aquí lo que hay que pensar es que este texto, según el contexto, a mí me da la sensación de que está hablando de una serpiente viva, que en lugar de te piden pescado y le das una serpiente y encima le va a hacer daño, porque está hablando de opuestos y de extremos. La primera parte dice, pido pan y me dan piedra, pido pescado y me tiran una serpiente. Entonces, aquí la serpiente se estaría hablando, alguien podría hablar de algo, de un animal inmundo o de algo inmundo, pero no tendría tanta simbología. Para mí la simbología que aquí aplica es, te estoy pidiendo que me alimentes y me das maldición. Esa sería la simbología para mí, porque si no, si la tomamos como que es un animal que está muerto y que se puede comer, la simbología sería, te estoy pidiendo un pez, que es un animal que se podía comer, y me estás dando un animal inmundo. Entonces sería lo inmundo que me ofrece otro cuando estoy en necesidad. Pero aquí a mí se me ocurre que es la maldición que me brindan cuando estoy pidiendo que me bendigan. Dice Dios, nadie haría eso por su hijo. Sin embargo, puede estar abierta a otra posible interpretación de la simbología. Yo prefiero quedarme con que la serpiente que habla aquí es una serpiente viva. Quizás nadie se preguntó nunca esto. Hemos leído tantas veces el pasaje y nadie nunca dijo, ¿cómo será viva? ¿Será muerta? Bueno, sigamos. Marcos 16:18. No, estamos en Lucas 10:19. Sí. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bueno, ¿qué serían serpientes y escorpiones aquí? ¿Tenés alguna idea? Serpiente, ya dijimos que se habla de la serpiente y siempre se está haciendo alusión o al veneno o a Satanás, hasta lo que hemos visto hasta ahora, o al peligro o a la maldición. Dice Dios entonces, doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Dios estaba hablando que íbamos a hollar serpientes, peligros, adversidades, o que vamos a pisar demonios y escorpiones. Dice, la segunda parte dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí, hollar serpientes representa maldiciones del diablo, demonios. Porque no nos olvidemos que luego dice la palabra que la profecía sobre Eva fue, ella te herirá en el talón, en el calcañar, mas tú la herirás en la cabeza. Le dijo, y pondré enemistad entre tú y la serpiente, entre tu descendencia y la de ella te herirá en el talón y tú la herirás en la cabeza. Así que aquí serpiente es sinónimo de Satanás, de espíritus inmundos o del diablo. Seguimos. Marcos 16:18. Sí. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieron cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, ¿qué significa aquí tomar en las manos serpientes? ¿Será diablo aquí? ¿Tomaremos al diablo con nuestra mano, demonios?
Aquí cuando habla de tomar en las manos ya no se está limitando mucho, porque nosotros no podemos tomar en las manos a Satanás. Y beber en cosa mortífera está haciendo más hincapié a peligros, está hablando de cuestiones de la vida. Cuando enfrentemos situaciones en la vida, nos toque enfrentarlas o tomar con nuestras manos cuestiones, porque después estas serpientes, dice la Escritura, tenemos un caso en Hechos, que al apóstol Pablo, cuando estaba echando leña después de un naufragio al fuego, dice que ellos naufragaron yendo camino a Roma, y hacía tanto frío y llovía que los nativos, los lugareños, les encendieron un fuego, les dieron comida, los apoyaron de alguna manera, y dice que el apóstol Pablo, entre que fue a buscar leña para tirar al fuego, se le enredó una culebra, una víbora, y dice que entonces la agarró y la tiró al fuego, y todos esperaban diciendo, bueno, en cualquier momento el apóstol Pablo muere, y resulta que no murió el apóstol Pablo. Bueno, aquí se cumplió la palabra que decía, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Es decir, los peligros que a veces nos toca manejar y enfrentar, y toparnos contra ellos. No es que uno tiene que ir a agarrar serpientes. Alguno dirá, bueno, yo por eso me fui a un serpentario y empecé a agarrar serpientes porque Dios dijo así. No, estas son las cuestiones que a veces nos toca manejar en la vida, nos toca enfrentar, nos topamos con ellas, que son grandes adversidades o grandes peligros o accidentes o situaciones adversas en las cuales Dios dice, las vas a poder manejar y nada te va a hacer daño. Seguimos con Marcos. Sí. Mateo 23:33. Sí. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué significa serpientes aquí? Serpientes significa gente venenosa, gente contaminante, porque ellos tenían mala doctrina. Y Dios les dijo, ustedes no entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a nadie, y encima me quieren perseguir, me quieren buscar todas lo malo que supuestamente ustedes pretenden entrar. Por eso son serpientes, ustedes son venenosos, ustedes están como acechando para hacer daño, no tienen bendición. Le dice generación de víboras, son así, son víboras. Bueno, hoy en día se usa esta expresión. Dice, no, mi cuñada es una víbora, dice. Sí, habla y te ofende, te dice de todo. Seguimos. Mateo 10:16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bueno, aquí te lo dice solo el significado. ¿Qué dice serpientes? ¿Qué es entonces? Prudente. Prudencia, claro. Ahora, ¿quién iba a imaginar que de repente serpiente significa Satanás y ahora prudente? Y dice el que tomare serpiente en las manos no le hará daño. Y no está hablando de lo prudente. Seguimos. Claro. Mateo 7:10. O si le pide un pescado... bueno, este es el mismo que vimos en paso a Miqueas, creo que es, 7:17. Sí. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Lamer el polvo, esa es una expresión que se usa hoy en día, ¿no? Como bite the dust. Ah, sí. En inglés, ¿no? Sí, en inglés es bite the dust. Muerde el polvo, ¿no? Morder el polvo significa te caíste, te arrastraste, y en lugar de morderme a mí, en lugar de querer conseguir tu objetivo, terminaste comiendo tierra. Entonces aquí lamer el polvo significa caerse, quebrantarse, porque se supone que el hombre anda de pie, el hombre se presenta erguido ante Dios, adora a Dios, da órdenes a otro también erguido, y cuando el hombre es quebrantado se simboliza al hombre tirado, abatido y comiendo polvo. Entonces dice, comerás el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, dice. Entonces está hablando aquí de hombres que no viven a Dios, que no buscan a Dios, son quebrantados, son humillados y terminan haciendo esa tarea, una tarea de deshonra, es una tarea de humillación. Serpiente significa gran humillación. Puede haber otro significado en la expresión, pero esa la vamos a analizar cuando analicemos expresiones, como comer el polvo, también tiene su significado, pero esto significa la humillación extrema. Comer el polvo ya es
no te podés, es como no te podés ni levantar si quieren ni hacer fuerza con una mano. Tu cara está pegada a la tierra. Amos 9:3, si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Bueno, serpiente aquí significa juicio de Dios, castigo de Dios. Serpiente significa castigo, porque dice que Dios los busca y ellos no quieren obedecer, escapan, en lugar de arrepentirse escapan. Delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Aquí es castigo. Se podría ver si en este castigo más bien es un castigo, o bien Dios deja que Satanás, como serpiente antiguo, actúe, pero es mucho más probable que sea castigo porque dice allí mandaré a la serpiente. Es castigo de parte de Dios o de sus ángeles, y no tanto que Dios deja a Satanás que toque a sus hijos. Oseas 2:18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Este es un pasaje un poco descriptivo, bastante descriptivo, y cuando habla de las serpientes de la tierra, significa de lo más difícil de dominar y de lo más peligroso para el hombre en aquellos días, uno de los animales más peligrosos. Es decir, en aquel tiempo van a desaparecer todos los peligros, dice Dios, todo lo peligroso va a quedar en el pasado porque yo habré actuado. Ezequiel 38:20. Que los peces del mar, las aves del cielo, la bestia del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Vos fíjate que dice que los peces del mar, las aves del cielo y las bestias del campo y toda serpiente, es como que la deja como si fuese un reino animal la serpiente, ¿no? Un reino, dice, los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente. Porque la serpiente, por la forma en la que vive, es difícil de amedrentar y difícil de hacer esconder y de hacerla temblar. Pero Dios aquí, la serpiente está diciendo, dice que se arrastra sobre el mar y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Estos son los hombres impetuosos, los más malos, los que viven en la delincuencia, los que son difíciles de amedrentar con cualquier otra manera. No le tienen miedo a la policía, no le tienen miedo a nadie. Se podría comparar esto como las serpientes. Es las personas más difíciles o los más duros de ser sacudidos por Dios. Esta es la serpiente en este pasaje. Jeremías 46:22. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Este es bastante complicado, este versículo, lo vamos a dejar para el último. Jeremías 8:17. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Este lo vimos ayer. Sí, este lo vimos. La serpiente, yo envío contra vosotros serpientes, es juicio de Dios, castigo. Y el áspid ya vimos ayer. Isaías 65:25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni hará mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Bueno, aquí también sigue representando como uno de los peligros más difíciles de enfrentar a la serpiente en Isaías. Isaías 30:6. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Cuando habla de la víbora y la serpiente que vuela, esto ya lo vimos ayer, creo que lo vimos ayer en serpiente que vuela, ¿no? Sí, pero en otro pasaje. En otro pasaje, correcto. Sí. Cuando habla la Escritura de la serpiente que vuela, es uno de los males más terribles. Primero sería víbora, sería serpiente, luego sería áspides, porque dentro de las víboras o de las serpientes es la más cruda de todas, más dura, más la ponzoña, el efecto, y luego la serpiente que vuela era una serpiente mítica o algo que ellos creían y que era totalmente difícil de enfrentar, porque ya la serpiente que se arrastra es complicada. Imagínate si esa serpiente comienza a volar, va a ser
realmente imposible. Serían enemigos o adversidades imposibles de enfrentar humanamente. Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. La serpiente veloz era la serpiente esas que se mueven rápido, y las tortuosas eran serpientes que tenían, por su especie de veneno, provocaban un gran trauma en aquellas personas y dolor en aquellas personas que eran víctimas de ellos. Cuando habla del Leviatán, es un monstruo mítico que se cree, algunos dicen, bueno, aquí se habla de un dinosaurio que existía en la antigüedad, se cree era un monstruo mítico, por lo que se cuenta en la escritura luego en Job, pero obviamente no se sabe nada de ello. Por ahí un día hablaremos del Leviatán después cuando veamos animales. Aquí, serpiente veloz, serpiente tortuosa, todos hablan de un castigo inminente, un castigo imposible de escapar de él. Isaías 14:29, este lo leímos ayer, no sé si querés que lo repita. No, yo diría que busquen Aspid para si quieren saber este texto, porque le hemos dedicado casi 15 minutos a este texto. Sí, bastante. Busquen Aspid. Lo que sí les puedo decir que es un pasaje muy, muy hermoso, y contrario a pensar que habla de maldición, habla de bendición, ¿no? Compara a la serpiente como bendición, como de qué forma Dios, el pueblo de Dios va a hacer el contraataque. Es decir, primero va a hacer un contraataque a una culebra que aparentemente ya las has vencido, después saldrán serpientes terribles como el áspid, que tienen un veneno impresionante, y si pensás que eso es todo, después de esas serpientes va a salir la serpiente voladora, que esa ya es la que definitivamente no va a dejar con chances a ningún adversario. Pero todo esto simbolizando a los hijos de Dios. Es un pasaje muy extraño, pero muy lindo también. Eclesiastés 10:11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Aquí es un pasaje meramente descriptivo, porque está hablando de una situación la idea principal del pasaje es de que no hagas una cosa antes de hacer la otra. Es decir, no te vayas de viaje sin cargar combustible al vehículo, por ejemplo. Pero compara, dice, si muerde la serpiente, habla dentro de los males que son más difíciles de superar, ¿no? Porque la mordedura de la serpiente en muchos casos es mortal, muchos más en aquella zona donde hay serpientes muy venenosas, en la zona de Medio Oriente. Así que habla de una situación y de un peligro mortal. Entonces está diciendo que si vas a enfrentar situaciones que pueden marcar la diferencia entre la vida y de la muerte, tienes que ir bien preparado, muy preparado. Eclesiastés 10:8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Dice, el que hiciere un hoyo caerá en él. Caerá en él, correcto. Y aquel que aportillare vallado le morderá la serpiente. Bueno, aquí serpiente representa un castigo, pero serpiente representa uno de estos castigos que sería como lo que hoy los jóvenes dicen karma, ¿no? Que es lo que te vuelve inmediatamente cuando vos haces algo malo. No dicen así, sí. Haces algo malo y te vuelve encima. Bueno, ¿cómo es la palabra que dice? El que hiciere hoyo caerá en él. Sí. Y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Aportillar significa, porque hay alguno que dirá eso, no entiendo, sería como abrir un agujero en el muro, como aportillar sería como abrir una puerta. Entonces, vos estás adentro, vos haces un agujero, no lo tapás en tu casa, venís un día distraído porque salís corriendo se te está yendo el vehículo, se te está yendo tu nene a la calle, cualquier cosa, te olvidás, porque en ese momento de desesperación no te acordás dónde dejaste el agujero, ni te pones a pensar. Entonces inmediatamente te caes adentro del agujero. Ahora, después dice que además de ese agujero, la persona dice que para evitar que lleguen las serpientes, ¿cómo se hacía en la antigüedad?
se hacía un muro, que hasta hoy en día la gente hace pequeños muros, porque la serpiente se mueve sigilosa por la superficie. Entonces, si vos de repente derribás tu propio muro, sos un necio, porque por ese mismo muro que estás derribando, te está entrando la serpiente. O sea, estás cavando un pozo en el que vos te vas a caer. Estás rompiendo una pared que te protege a vos. O sea, es como los hijos que se levantan contra los padres, o los padres que se levantan contra los hijos. Te estás haciendo un daño a vos mismo, porque es tu familia, tu entorno, es el que debería estar fortalecido y protegido. Seguimos. Proverbios 23:32 también lo leímos ayer. No sé si quieres que vayamos a... No, si lo leímos ayer... Salmos no, igual... dice Proverbios 23:32, más al fin como serpiente morderá. Aquí, serpiente significa ataque por sorpresa. Serpiente significa los pecados o las adversidades que están actuando ya y nosotros no las podemos ver. Por eso dice que como serpiente morderá, es decir, como la serpiente, con astucia, con sigilo. Aquellas situaciones adversas en las cuales nosotros no estamos esperando ver que venga la piedra para esquivarla, pero dice no, hay adversidades y luchas y golpes que van a venir que ya están viniendo en camino cerca tuyo y vos no te estás dando cuenta. Que tu hijo se verá las drogas, que estás empobrecido, que tu esposa te va a abandonar, que tu marido te va a abandonar, ya está viniendo. No, uno dice, pero si yo lo vi que me trajo flores, sí, pero ya está viniendo como serpiente, sigilosamente, y vos no te das cuenta del trabajo que está haciendo el diablo en esa persona. Este es un pasaje para analizarlo bastante, pero esa es la idea. Salmos 143, también lo vimos ayer, aguzaron su lengua como la serpiente. Bueno, aquí significa que son sus lenguas las que donde reside la destrucción y el veneno, ¿no? Habla de las palabras destructoras, esto. Serpiente como palabra, lengua como serpiente son palabras que derriban, que una amiga que le da un consejo a la otra, sepárate porque lo vi a tu marido en tal lugar y es mentira. O la Biblia dice que tenés que ir de rodillas a tal lugar o darme plata a mí para ser sanado, y es mentira. Seguimos. Salmos 58:4, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Bueno, veneno como veneno de serpiente, está hablando de un veneno letal, que una vez que te muerda, el veneno comienza a circular. Aquí está hablando de las ideas que son ideas o pensamientos o daño, que es cuando llega, termina por devastar todo el resto. Así la serpiente te pica en el pie, pero luego termina afectando todo tu cuerpo. Entonces son este tipo de daño que se provoca, ¿no? Que termina destruyendo todo rápidamente. Job 26:13, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Bueno, la serpiente tortuosa era la difícil, lo que ningún hombre se quería enfrentar, y Dios dice no, pero Dios la hizo igual, porque Dios es Dios sobre aún lo bueno y lo malo, sobre lo que parece raro, lo que parece terrible para tu vida, Dios lo permitió, Dios lo creó, Dios lo hizo así. Aquí creó la serpiente tortuosa, es decir, como dice la Escritura, yo soy el que hago la luz y las tinieblas, creo la guerra y la paz. Aquí su mano creó la serpiente tortuosa, es decir, aún las cuestiones muy, muy terribles en la vida tenemos que saber que Dios lo hizo y permitió que suceda con un propósito. Segunda de Reyes 18:4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y lo llamó Nehushtan. Nehushtan, correcto, que es cosa de bronce, significa esa palabra. Aquí dice que la serpiente de bronce, bueno, ya hemos visto lo que representa, pero en este caso estaba representando la serpiente idolatría, obviamente, y serpiente de bronce aquí representaba idolatría en el contexto pero la simbología más profunda, digamos, es lo que hemos hablado de serpiente de bronce como el mal vencido sobre el asta. En este contexto significa idolatría y desvío de la sana doctrina.
Deuteronomio 32:33, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Este lo vimos ayer, creo. Sí, también lo vimos ayer. Aquí representa los placeres, que son venenosos y destructivos. Podemos poner la droga, el alcohol, la comida incluso, ¿por qué no? En gente que cae en situaciones de glotonería exageradísimas. Veneno dice que es un vino, veneno de serpientes es su vino, o sea, lo que parece que te ofrece placer termina siendo un veneno que te mata, te termina matando. Puede ser, por ejemplo, el estar con una mujer que tiene SIDA, es un veneno de serpiente es su vino, fuiste a tomar algo como placer y terminaste muerto, con sentencia de muerte. Deuteronomio 32:24, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Castigo terrible, veneno de serpientes es un castigo muy terrible y doloroso. Deuteronomio 8:15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Aquí significa, lleno de serpientes, sería obstáculos, desafíos. Dice, si lo quisiésemos traducir para que la gente entienda, sería que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de obstáculos y de grandes desafíos, o de grandes peligros. Obstáculos o grandes, porque eran serpientes ardientes, venenosas. Grandes sería más que obstáculos, grandes peligros sería. Números 21:9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Esto ya lo hemos leído cuando hablamos de la serpiente de bronce en el Nuevo Testamento, así que vamos a seguir con otro versículo. Números 21. No, ya hablamos de lo mismo. Serpientes ardientes en Números 21:6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Bueno, aquí significa juicio mortal, así como pecados de muerte que siempre la gente pregunta. Bueno, aquí esto era pecado de muerte. Ellos habían ofendido a Dios y Dios decidió castigarlos con la mismísima muerte. Sí, vamos a ver qué otro texto más. Estamos en Génesis ya. Vamos a Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, entonces, ¿qué significa serpiente aquí? Prácticamente lo dice el mismo texto. Astuta. Astucia, claro, astucia. ¿Seguimos? A ver cuál más tenemos. Génesis. No. Sí, nos quedan algunos en Génesis y nos queda uno pendiente en la página 3. A ver. Vamos a Génesis. Sí, decimos. Estamos en Génesis 3:13. 3:1 leímos recién. Leamos 3:13 porque los demás son descriptivos. 3:2, 3:4 es un poco descriptivo y viene con la misma simbología anterior. 3:13 leamos. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué significa engaño? Astucia y engaño. Estas palabras, astucia y engaño, se repiten en el Nuevo Testamento, las hemos leído, pero seguramente se habrán olvidado algunos amigos porque dicen, bueno, sí, la verdad que, mire, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, o sea, ahí está astucia y engaño, y aquí volvemos a la misma palabra, en 3:13, la serpiente me engañó y comí. Entonces significa también engaño. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, aquí realmente Dios, si bien es un pasaje que podríamos decir que es descriptivo, sabemos que es un pasaje en el cual Dios le habla a Satanás, ¿cierto? Uh-huh.
le habla específicamente a Satanás. ¿Y qué es lo que le dice? Te vas a arrastrar, es decir, vas a andar en la bajeza más grande. Y tu único objetivo que vas a poder alcanzar ya... ¿Qué tenemos que entender antes? Yo trato de ponerme un poquito en los amigos, que sé que hay amigos que saben poco de la Biblia y otros que saben un poquito más, pero les cuesta relacionar. Cuando Satanás cae, dice la Escritura que hemos leído en otra simbología que el objetivo de Satanás era subir al trono de Dios, ser semejante al Altísimo, dice sentarse en el trono de Dios. Finalmente es echado por tierra y dice que arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, convence, daña, provoca un daño allá arriba. Pero esta vez Dios le dice a la serpiente que no vas a ir más arriba, le dijo Dios. Vas a estar ¿dónde? En la tierra, y te vas a arrastrar. Y tu único objetivo, lo único que te voy a permitir, ¿qué es? Engañar. Sí, ¿y qué más dice? Y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Y de qué está hecho el hombre? Polvo. Del polvo de la tierra. Entonces, el único objetivo va a ser su alimento y su única obsesión va a ser destruir seres humanos. Eso es su única obsesión, destruir seres humanos porque representan la obra de Dios. Andarán por medio de las bajezas, arrastrarte, ser, bueno, hasta estos días se usa, dicen, este es un arrastrado, dice, como que andan en todo lo malo, o está dispuesto a humillarse por medio de la humillación, de las bajezas grandes. Su único objetivo será comer polvo, es decir, perseguir a los seres humanos. No hemos visto la simbología de polvo, ¿sí? No. Bueno, después cuando la veamos vamos a ver. Solamente destruir seres humanos, pero va a tener limitaciones. ¿Cuál va a ser la limitación? Que lo único que va a usar es astucia y engaño, porque no tiene ligereza, no tiene fuerza. Es la astucia y el engaño. Por eso yo le digo a los creyentes, hoy hablábamos de la doctrina, y le digo, Satanás, como quiso engañar a Cristo en el desierto, fue con la misma palabra de Dios. Así que cuidado, señores. Entonces, además dice después, pondré enemistad, si leemos el versículo que sigue. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, entonces dice que la descendencia de la mujer, si bien el único objetivo va a ser perseguir a la descendencia de la mujer, luego lo vemos en la Biblia, en Apocalipsis, que dice que en esta misma serpiente que estábamos viendo en Apocalipsis, creo que sí, dice... ya no estoy justo estaba en otro pasaje, ahora le busco. Tengo Apocalipsis. Sí, quería leerte un pasaje. ¿Tenés? ¿Cuál? Dice, y la serpiente arrojó de su boca El 12:15. tras la mujer agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero bueno, después dice la Biblia que Dios ayudó a la mujer y la salvó. Entonces, se relata también un poco aquí la lucha entre la serpiente, que va a continuar hasta el fin. O sea, la lucha al fin es de la serpiente y la mujer. Y de la descendencia de la mujer nace aquel que le va a pisar a la cabeza, que es Cristo Jesús. Pero que a su vez le pisó la cabeza, pero todavía no lo mató definitivamente. Es una herida que aparentemente fue sanada, como dice la Escritura. Pero en el día del juicio final, definitivamente será destruido y arrojado al abismo y posteriormente en el lago de azufre y fuego. Nos queda uno más por aquí. ¿Cuál tenés? ¿El que dejamos o en Génesis? Génesis, que hablaba de Dan. No es Génesis, es la primera página. Creo que es... Sí, Génesis 49:17. Está bien, sí. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Qué significa aquí serpiente junto al camino? Significa, vimos que sigilo, la forma en que ataca, un ataque que no se puede prever y que va a ser mortal y letal. También para entender mucho esto hay que leer toda la simbología de lo que significa Dan, ¿cierto?
Y para eso nos tenemos que remitir a todo lo que es el origen de la tribu de Dan, y hoy se nos va a hacer un poco extenso, porque vamos a tratar de terminar primero el otro versículo, luego hablaremos, en este caso estamos hablando de simbología de una tribu, qué simboliza una tribu para Dios, ¿no? Entonces, por ahora vamos a saber que la tribu de Dan dice, va a ser un ataque sigiloso, y si leemos en algún otro pasaje de Dan, vemos que en alguna descendencia de Dan, Dios le da sabiduría a algunos de los hombres principales de Dan. Entonces se podría hablar de esa forma en la que va a hacer las cosas, qué es lo que Dios nos dijo, cómo tenemos que ser Dios. Astuta como la serpiente. Entonces, bueno, con astucia. Que si ves que no podés ganar por un lado, ganás por otro. Si ves que no podés enfrentar al caballo que te va a pisar, sigilosamente le pegás y provocas el daño grande. Es decir, sería como conocer tus debilidades, tus fortalezas y utilizar la mejor forma posible tus propios recursos. ¿Sí? Sí. Seguimos en el último. Habíamos dejado uno. ¿Cuál dejamos? En la página 3. Porque yo me salí realmente de aquí, estaba buscando otra cosa. Y ahí, para reforzar la idea de Dan, estaba buscando. Sí. Sí, estamos en la página 3, pero no sé si es Jeremías 46:22 la que dejamos, o en algún versículo en Isaías, ya no recuerdo. Serpiente. A ver. Ahora vamos a... En la página 3 me decís. Sí. Bueno. El lobo y el cordero. Sí, y el polvo será el alimento de la serpiente. No, este no fue. Jeremías 46:22 decía yo, puede ser. Sí, este fue. Es este del versículo. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos, y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Su voz saldrá como de serpiente. ¿Qué significará acá, en este pasaje, su voz saldrá como de serpiente? ¿Qué te suena? Raro, me parece raro porque serpiente, nunca escuché una serpiente que emita sonido. Bueno, eso le pasa a todos los amigos. Vamos a leer un par de pasajes antes. ¿Del 20? Vamos. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción del norte viene. Sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento y el tiempo de su castigo. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Bueno, esta su voz saldrá como serpiente significa que va a salir huyendo, despavorida, muerta de miedo. Cuando la serpiente se siente atacada, es como que emite sonido, como silbando, como ciertos sonidos que emiten algunas serpientes, pero son en señal de estrés, de contraataque, de prevención. Es como cuando algunos animales, el oso se hace más grande y se para. Bueno, la serpiente emite ciertos sonidos y dice que se irá así. Algunas traducciones este pasaje lo ponen como silbando, como la serpiente, ¿no? Que cuando, tipo la cascabel, cuando te vas a acercar, emite el sonido, ¿no? Como de advertencia. Claro, pero no solo de advertencia, sino que también siente miedo de que la ataquen. Entonces quiere hacerte tener miedo. Entonces se irá corriendo y a su vez, aquí el sonido de la serpiente significa como intentos vanos de prevenir o de asustar al enemigo, como gente se ata una cinta de color rojo. Ese es el silbido de una serpiente, como intentos vanos. ¿Por qué? Porque te has sabido defender de todo, eres feroz y todo, pero te ha venido un peligro tan inminente que ya no te sirve ni sacar la lengua, ni los sonidos que emiten algunas serpientes no sirven nada, porque el peligro es mucho más poderoso que lo que antes habías enfrentado en tu vida. ¿Qué te parece?
Creo que era más extenso que el de Aspid de ayer. Sí, era más extenso. Y este pasaje también es importante para entender cómo son intentos. Este silbido de serpiente es un intento vano, desesperado por alguien que antes, porque dice serpiente lo hacía, no lo hacía una rana. La serpiente es alguien que antes se valía por sí mismo, es uno de los animales que más defensa tiene. Sí. Pues te puede ahorcar, te pega. Además trabajan con el encantamiento, ellas como que te van como cautivando hasta que se acercan y se mueven tan lento que algunos animales pensarán que no se está moviendo, hasta cuando está cerca te muerde. Entonces son los intentos de aquel que siempre se defendió solo, pero intentos desesperados ante un peligro tan inminente que quieren ahuyentar, esos intentos por ahuyentar un mal y una desgracia terrible, como el que pone en una cinta roja, el que va y hace una peregrinación, o el que yo hoy casualmente recordaba que mis tíos a veces entraba a la pieza de mi abuela y encontraba medias, pañuelos atados con un montón de nudos por todos lados. Yo de chico decía, ¿qué es esto? Y un día había uno de mis tíos que agarró, ató un pañuelo, un nudo fuerte, y lo empezó a golpear en la mesa o en la mesa de luz, no sé en dónde, en la cama. Y decía, Pilato, Pilato, de la cola te ato, si no me das suerte no te desato. Y el asunto es que se ve que Pilato, no sé qué Pilato era, pero él le pidió un Pilato. Le había llenado de ataduras por todos lados, pero y se ve que nunca le concedía, porque encontraba camisas atadas, pañuelos atados y demás. O también las botellas de agua que ves mucho al costado de la ruta. O los gatitos, cuando tu negocio está quebrando, te traes el gatito que mueve la mano. Que mueve la mano. Y esa es la serpiente que dice que silba, que habla. Que emite voz. Su voz saldrá como de serpiente. Claro, la voz de la serpiente sería. Bueno, ¿nos vamos, Cuque? Nos vamos. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.